Hola, un cordial saludo para todos quienes habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Marcos capítulo 10? Alista tu Biblia, alista tu cuaderno y alista tu esfero para que puedas tomar nota el día de hoy. Recuerda que puedes encontrar estos capítulos a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas, Marcos 10, a través de Facebook como Activa tu Fe Girardot, Marcos 10, o a través de la radio, a través de la televisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Digámosle, Señor, hoy te damos gracias por este día de vida. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra para que podamos obedecerte cada día más. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a leer la primera parte que va del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así: Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a detenernos allí, porque esta pregunta que le hacen al Señor Jesucristo es supremamente importante. Mira que en la ley de Moisés, Moisés había permitido dar carta de divorcio, pero precisamente por la dureza del corazón de las personas. Una persona se divorcia cuando definitivamente ya el corazón está endurecido, y es por causa de la dureza del corazón que deciden marcharse. Pero miren que el Señor dice: la voluntad de Dios no es que el hombre y la mujer se divorcien. La voluntad de Dios no es que el hombre y la mujer se separen. Él nos dice: al principio de la creación, Dios los creó varón y hembra. Y el Señor declaró las siguientes palabras: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. ¿Por qué no se pueden separar el hombre y la mujer? Porque ya no son dos, ahora son uno solo. Mira los principios básicos del matrimonio que están encerrados en estas palabras. Nos dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Mira que el Señor Jesucristo nos dice: cuando un hombre se casa, cuando un hombre toma la decisión de casarse, debe dejar a su papá y a su mamá. Es decir, cortar ya con esa relación que mi mamita es la que me mantiene, que mi papito es el que me da la plata, que es que yo vivo en la casa de mis papitos. No, señor. Cuando tú decides casarte, tú necesitas cortar con esa relación de papá y mamá, y que papá y mamá sean los que te cuiden. Tú ya dejas ese hogar paterno para empezar a formar tu propio hogar, para formar tu propia familia. Cuando eras hijo, asumías un rol y tenías unas responsabilidades dentro del hogar, pero ahora que vas a formar tu hogar, tú eres el esposo o tú eres la esposa. Adquieres un nuevo rol, adquieres una nueva posición, adquieres unas nuevas responsabilidades frente al hogar que tú estás formando. Por lo tanto, ya no dependes de tu papito y ya no dependes de tu mamita. Y si hay que dejar, hay que cortar con estas relaciones que son las más cercanas, que son el papá y la mamá, pues imagínate cuánto más con las otras relaciones.
Es decir, cuando un hombre decide casarse, ya tiene que cortar con los amigos. Ya no es que, chao, mija, me voy a jugar fútbol y usted quédese ahí cuidando a los muchachos. Chao, que me voy a dar una vuelta, me voy de paseo 3 días y usted quédese ahí cuidando los niños. O cuando la mujer dice, chao, mijo, es que me voy a visitar a mi mamá o me voy a visitar a mis amigas y nos vemos más tarde. El Señor dice, cuando tú decides casarte, lo primero es que tengas presente que hay que dejar las otras relaciones, hay que cortar con las otras relaciones, porque ahora todo tu pensamiento, tus fuerzas, tu energía van a estar enfocados en formar y fortalecer tu hogar, esa familia que estás formando. Dice que se unirá a su mujer. Esta palabra unir es una palabra bien especial porque en el original esta palabra unir quiere decir pegados con cola. Yo no sé si tú alguna vez has pegado algo con cola, un pegante que se llama cola. Es decir, como ese pegante que es súper fuerte. eh, en algunos países se conoce también como super bonder. Es decir, son pegantes que son más fuertes que el colbón o que la cinta autoadhesiva. Cuando una persona pega, por ejemplo, un papel eh, con este pegante y ya está pegado, está sequito, se ha secado el pegante, entonces ya no se puede separar sin que se rompa. Mira que no hay forma de separar esas dos hojitas que han sido pegadas con este pegante de cola o con este super bonder sin que se rompan, sin que se fracturen. Hay una unidad que es inseparable, o sea, literal, cuando deciden unirse, cuando una persona dice, me voy a casar, es porque ha decidido unirse a esa persona y no hay forma de romper el vínculo, no hay forma de decir, me voy a separar sin que se produzca daño alguno. Por lo tanto, la persona tiene que ser muy consciente a quién va a unir su vida por el resto de la vida hasta que la muerte los separe. Y lo tercero que nos dice es que los dos van a ser una sola carne, así que ya no son dos, sino uno. Cuando una persona se separa, tiene que ser consciente que es como si quisiera quitarse un brazo o quisiera quitarse una pierna. Es decir, no hay forma de quitarse el brazo sin que la persona sienta la ausencia, sin que la persona sienta el dolor, sin que la persona sienta el sufrimiento, sin que la persona sienta ese vacío. Por eso Dios dice, no, no es bueno que se separen, porque una vez ustedes unieron sus vidas en el vínculo del matrimonio, ustedes ya no son dos, ustedes son uno solo. Por eso dice el Señor Jesucristo, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No, no se separen. Y entonces cuando los discípulos vuelven y le hacen la pregunta acerca de lo mismo, ay Señor, pero ¿y qué pasa si fulanito se separa y se casó con otra? Pero es que mira que ellos se separaron hace 20 años atrás y entonces ya tantos años solo, pero ahora consiguió un nuevo amor. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo, cuando una persona se separa no se puede volver a casar. Porque si la persona se separa y determina volverse a casar, casarse con otra persona, está cometiendo adulterio. Así de sencillo. Para Dios el vínculo del matrimonio va hasta que la muerte lo separe. Así de claro, así de radical, así las personas quieran decir otra cosa, así las personas digan, ay, pero es que Dios le estaba dando una segunda oportunidad, ay, es que Dios le estaba dando la oportunidad de amar otra vez, ay, es que Dios no es malo para que quiera que esa persona se quede sola el resto de la vida. Mira que la respuesta de Jesús fue clara. Si alguien se separa y se casa con otra persona, está cometiendo adulterio, está en el pecado de adulterio. Y recuerda que dice la palabra que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Por eso, si por alguna razón estás teniendo problemas en tu hogar, estás teniendo problemas en tu matrimonio, te recomiendo que busques la ayuda del Señor. Ora por ese hogar, ora por ese matrimonio.
Y si ves que definitivamente es muy difícil la situación, acude a tus pastores para que puedas tener una consejería familiar y mirar basado en las escrituras, basado en la palabra de Dios, qué puedes hacer para restaurar ese hogar. Porque el propósito de Dios no es que te separes. El propósito de Dios es que tu hogar pueda ser restaurado y que tu familia sea una familia de bendición. Sigamos leyendo lo que dice la palabra. Versículos 13 al 16. Jesús bendice a los niños. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mira el amor de Jesús hacia los niños, como Jesús bendecía a los niños, como el Señor Jesucristo anhela que los niños se acerquen a Él. Él dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los niños que vienen a Jesús. Si un niño no viene a Jesús, de él no es el reino de los cielos. Por eso no te equivoques. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que el día que vayamos a rendirle cuentas al Señor, delante del Señor, estarán grandes y pequeños. Y también hay grandes y pequeños que se van a ir al fuego del infierno. O sea, si hay niños que no oran, que no leen, que no se congregan, que los papitos nunca los llevan a la iglesia, que son desobedientes, que son rebeldes, hay condenación para esos niños. Pero aquellos niños que vienen a Jesús, que son tomados en los brazos de Jesús, de ellos, de los tales es el reino de los cielos. Y el anhelo de Jesús es bendecir a los niños. Hay papitos que tienen la mala costumbre de ir a la iglesia y dejar a los niños en la casa viendo televisión, o que se queden con los abuelitos, o que se queden por allá donde el amiguito, o que se queden por allá haciendo tareas. Es tu responsabilidad como papá llevar a tus hijos a la iglesia. Es tu responsabilidad como papá leerles la palabra del Señor por la mañana, por la tarde, por la noche. Es tu responsabilidad como papá orar con tus hijos y que tus hijos puedan conocer a Jesús. Así que cada vez que tú vengas a congregarte, ven con tus hijitos. Ay, pastora, pero es que ellos hacen mucho desorden, es que ellos quieren jugar, es que ellos quieren pintar. Bueno, pues enséñales. O si no, ¿cómo harían en el colegio? Sí, en los colegios, mira que los niños tienen que estar en su pupitre, tomando apuntes, prestándole atención a la profesora, y eso que la jornada escolar va como desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Cómo no van a estar atentos la hora y media que dura un servicio? Y eso que en el servicio hay alabanza, hay danza, y pues viene el tiempo de la palabra. Entonces hay que educar a los niños para que ellos estén ahí atentos en la casa del Señor. Hay que enseñarles a los niños, hay que educarlos, hay que disciplinarlos para que ellos vengan a los brazos de Jesús, porque Jesús quiere bendecir a los niños. Y Jesús nos dice que para que nosotros podamos heredar el reino de los cielos, necesitamos tener un corazón de un niño, es decir, necesitamos tener un corazón enseñable, con esa capacidad de aprender y escuchar y estar atentos a todo lo que Jesús nos quiere decir. Luego dice la palabra, el joven rico. Vamos a leer del versículo 17 hasta el versículo 31. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces, mira cómo nos dice esta porción de la escritura que viene un joven a decirle: ay Señor, yo quiero seguirte, maestro bueno, yo quiero seguirte. Y Jesús le dice: bueno, solamente hay uno y ese es Dios. Pero si tú quieres seguirme, pues cumple los mandamientos: no adulteres, no robes, no mates, mm, no defraudes, honra a tu papito, honra a tu mamita. Y este muchacho dice: ay Señor, yo he hecho todo eso yo lo he cumplido. Y Jesús lo mira con mucho amor, porque es que a Jesús nosotros no le podemos ocultar nada. Nosotros podemos decirle a la gente: ay, sí, yo soy el más bueno, yo soy el más santo. Yo, mejor dicho, aquí tengo una aureola sobre mi cabeza y las alitas, lo que pasa es que las alitas son invisibles, son transparentes y no se ven. Pero a Jesús nosotros no lo podemos engañar. Mira, dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces Jesús lo mira con amor y le dice: ok, entonces vende todo lo que tienes y vienes y me sigues. Y, y entonces este muchacho dice: uy, no, eso sí no soy capaz. Yo no soy capaz de dejarlo todo por seguir a Cristo. No, yo tengo muchas cosas. ¿Yo qué voy a dejar mis cosas o cómo voy a renunciar a mis cosas por seguir a Jesús? Y Jesús pues dice que eh, hay muchas personas que ponen su confianza en las riquezas y por eso hay gente a la que le va a ser difícil entrar al reino de los cielos porque confían más en las riquezas. Ahora, ojo, el Señor está hablando acerca de la confianza que tenemos en las riquezas. Mira, yo he conocido personas que uno les dice: vamos a la iglesia a congregarnos. Y dicen: no, yo no puedo ir a la iglesia porque no puedo dejar la casa sola. Es que voy a cuidar la casa. Oye, ¿qué tal si vamos hoy a evangelizar? No, yo no puedo salir hoy a evangelizar porque es que tengo día de aseo general en mi casa, entonces tengo que hacer aseo general y por eso pues no puedo ir a evangelizar. Oye, pero ¿qué tal si vamos y tenemos un grupo de activación? Entonces vamos a ir a predicar a los vecinos del barrio. No, es que yo no puedo ir hoy al grupo de activación porque es que imagínate que hoy es día del lavado del carro. Entonces, como tengo que ir a lavar el carro, no puedo ir al grupo de activación, no puedo ir a predicarle a los vecinos. Mira cómo hay personas que por estar todo el tiempo aferradas a las bendiciones que Dios les ha dado, dejan de servir al Señor. Y ellos dicen: ay, no, yo soy súper bueno, yo no mato a nadie, yo no le hago daño a nadie, yo si puedo ayudar a alguien con un mercado, yo ayudo con el mercado, yo soy muy buena persona. Pero resulta que el reino de los cielos no se trata solamente de ser muy buena persona. Él se creía muy buena persona. Mira que le dice al Señor: ay, maestro bueno, sí, como cuando hay entre nosotros somos tan buenos porque nosotros hacemos obras de caridad, porque nosotros ayudamos a todo el mundo. Como te decía, yo no mato a nadie, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, pero la vida con el Señor, el caminar con el Señor va mucho más allá. Por eso Jesús le dice: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz, deja esas cosas, toma tu cruz y sígueme. Ahora, no es que Jesús le quisiera quitar los bienes materiales a este hombre, sino que Jesús le está diciendo: mira, no pongas tu mirada y tu confianza en las riquezas. Pon tu confianza en mí. Ven y me sigues, ven y me sirves. Así que yo te pregunto a ti, cuando se trata de escoger, ¿qué escoges tú? ¿Seguir al Señor o escoges
las riquezas que tienes. Mira que hay personas que en vez de ir a la iglesia, en vez de congregarse, prefieren colocar el culto ahí en pantalla gigante en el televisor o el partido de fútbol en pantalla gigante en el televisor. Y están tan aferrados a esas riquezas, a sus bienes materiales, que se olvidan de lo más importante, que es darle el primer lugar a Dios. Este pasaje no quiere decir que solo los pobres van a entrar al cielo y los ricos no, no, de ninguna manera, porque vamos a ver más adelante que hay varios discípulos del Señor Jesucristo que fueron supremamente ricos, que tuvieron muchas riquezas y es tan valioso que hayan tenido esas riquezas que aún pudieron contribuir en el ministerio, pudieron contribuir para que el mensaje de salvación siguiera creciendo. Y esto lo vamos a ver específicamente en el Evangelio de Lucas y también lo vamos a ver unos capítulos más adelante cuando ya estemos hablando acerca de la crucifixión de Jesús, de aquel hombre que fue y compró el campo en el que Jesús, por ejemplo, fue enterrado, la tumba en la que enterraron a Jesús, y cómo estos discípulos que tenían grandes recursos económicos en las manos del Señor fueron una tremenda bendición. Por eso cuando ellos decían, ay, no, ¿cómo así? Pero si la gente que tiene riquezas no va a entrar al reino de los cielos, no, esto va a ser imposible. Pero mira que dice Jesús en el versículo 27, entonces Jesús mirándolo les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, ¿en quién tenemos que poner nuestra mirada? En el Señor. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Nosotros no nos aferramos a los bienes materiales, sino que nuestra confianza está primeramente puesta en el Señor. Y aquí el Señor Jesucristo también nos dice que cualquiera de nosotros que haya renunciado a esos bienes materiales por seguir al Señor, que dijimos, bueno, no me voy a aferrar a esta casa, si tengo que ir a evangelizar, voy a evangelizar, voy a salir, no me voy a aferrar aquí, ay, acabé de comprar televisor y ni lo he estrenado, porque estoy como mujer en la iglesia, por decir algo, estoy en servicio, hoy en la congregación. Mira que el Señor te recompensa, dice la palabra del Señor, que nos reciba 100 veces más ahora, en estos tiempos. Y dice, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Es decir, siempre, siempre vale la pena renunciar a cualquier comodidad aquí en la tierra con tal de servirle al Señor, y el Señor nos va a recompensar 100 veces más. Y nos dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Luego nos dice, versículo 32, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mira cómo Jesús nuevamente anuncia que va a morir y todas las cosas que le van a acontecer tan dolorosas. Luego dice del versículo 35 al 45, petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira cómo el Señor Jesucristo nos dice, tú estás en el reino de los cielos no para ocupar una posición importante. Hay personas que dicen, ay, es que en la iglesia yo no quiero ser simplemente ovejita, yo quiero ser el líder. Y luego, no, yo quiero ser el coordinador, porque ahí yo voy a tener una posición importante. Ay, pastor, 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 nómbreme a mí en tal cargo, porque a veces sentimos que al tener un título dentro de la iglesia como que somos más grandes o como que somos más importantes. Resulta que el Señor dice, no, mi hijito, esto no se trata de tener títulos o de tener cargos. Todos somos servidores. Y entre más alto sea tu cargo es porque estás en una posición de servicio aún mayor. Por ejemplo, mira, en el caso de los ujieres, un ujier pues tiene que ir a cumplir un turno en el cual le sirve al Señor, está pendiente de la puerta, por ejemplo. Le corresponde estar pendiente de la puerta y abrir y cerrar la puerta, mirar quién entra, quién no entra, en qué puede ayudar a las personas. Pero un coordinador tiene que servir mucho más porque aparte de ejercer su labor y estar pendiente de la puerta, también debe supervisar a todos los demás, organizar los turnos de trabajo, mirar si alguno de los sugieres está enfermito, mirar si alguno tiene alguna necesidad específica, mirar entonces quién está en la puerta, quién está en los baños, quién ministra la Santa Cena. Entonces no es que tenga un título mayor y un cargo, una posición más grande, sino que tiene mayor responsabilidad de servicio. Y por eso el Señor Jesucristo nos dice, miren, aquí nosotros venimos es a servir, a servir. Esto no se trata de títulos, esto no se trata de posiciones. Nosotros no estamos en una agencia donde a medida que tú vas escalando tienes un título y un cargo más grande. No, sino que entre más tú vas avanzando, esa posición de servicio es mucho más amplia. Hay que servir con todo el corazón. ¿Y cómo termina este pasaje? Bueno, este pasaje termina de manera muy especial, del versículo 46 al 52, dice, el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Wow, me gustaría tener mucho más tiempo para explicarte esta porción de las Escrituras, pero el tiempo ya ha avanzado, así que te lo voy a dejar de tarea. Simplemente quiero decirte que este hombre Bartimeo estaba ciego y él estaba junto al camino. Recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hay gente que no anda en el camino, sino que está a un ladito. Y mientras él estuvo a un ladito, estaba ciego. Pero él sabe que Jesús está allí en ese lugar. Y Jesús empieza a clamar con todo su corazón. Bueno, Bartimeo empieza a clamar con todo su corazón. Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía, ay, cállate, no molestes al maestro, no hables. Pero él clamaba mucho más fuerte y decía, Jesús, por favor, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús escucha el clamor de Bartimeo, se detiene y las personas que antes intentaban callar a Bartimeo ahora le dicen, ay, mira, el maestro te está escuchando, el maestro va a orar ese milagro, ten confianza, levántate. Y viene Jesús donde está Bartimeo y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dice, Señor, yo quiero recobrar la vista. Señor, yo quiero volver a ver. Y yo te pregunto hoy, ¿qué quieres volver a ver en tu vida? ¿Cuál es ese milagro por el cual tú estás clamando? Y tal vez tú dices, yo quiero volver a ver mi familia restaurada. Yo quiero volver a ver que tengo la capacidad de salir adelante, de surgir en mis finanzas. Yo quiero volver a ver la gloria de Dios. Yo quiero volver a ver a mi familia sirviendo en la iglesia, sirviendo en el ministerio.
Yo quiero volver a ver. ¿Qué es eso que tú quieres volver a ver? Mira que Bartimeo clamó con todas sus fuerzas, que Bartimeo clamó con todo su corazón y aquellos que intentaban callarlo ahora le estaban animando. Mira, no importa si escuchas voces que te dicen, ay, ¿para qué molestas al maestro? No grites así de fuerte, ¿para qué clamas? Él no te va a escuchar. Tú sigue clamando, tú sigue orando con todas tus fuerzas, que el maestro te oye. Y aquellos que tal vez te estaban callando, ahora van a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Así que ánimo, ánimo, ánimo. ¿Cuáles son las palabras que le dice Jesús? Le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora Bartimeo también enderezó su camino, estaba allí centrado en Jesús y mira cómo él puede recobrar la vista. Ese milagro fue hecho. Y aquí culmina este hermosísimo capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube como Pastora Milena de Rojas Marcos 10, en Facebook como Activa tu Fe Girardot Marcos 10 y a través de la radio y a través de la televisión a esta misma hora y por este mismo canal. Digámosle, Señor, gracias por tu palabra es poderosa. Señor, bendice nuestro matrimonio, bendice nuestro hogar, Señor, bendice nuestros niños. Señor, que pongamos nuestra mirada en ti. Queremos seguirte a ti, Señor Jesús. Que nosotros tengamos un verdadero corazón de servicio. Y si hay un milagro por el cual, Señor, estemos clamando, hoy, Señor, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, ponemos nuestra confianza en ti, Señor, porque sabemos que en ti vamos a ver esa respuesta y vamos a recobrar la vista. Nuestros ojos lo verán. Señor, hoy declaramos bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, y a una sola voz hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.